opinión, porque apareció esta noticia de que los argentinos y los mexicanos van a distribuir la vacuna, ¿cierto? Esta vacuna contra el COVID-19 que hace AstraZeneca, que es un laboratorio, que sería distribuida. También aparecieron los rusos. Uno tiene que leer todo con distancia y análisis, por supuesto. Pero a mí me llamaba la atención porque hace una semana aparecían los ministros de ciencia diciendo estamos cerrando un acuerdo y acá no pasó nada. Entonces, ¿es porque no tenemos la infraestructura científica de esos países? ¿Porque no nos hemos atrevido? ¿Porque vendemos humo nomás? ¿Leemos solo los libros del profe Massa o vemos la portada y no los leemos? ¿Cuál es su lectura a eso? Mira, yo creo que lo que pasa, y aquí de nuevo una opinión que algunos dirán que estoy entrando en política. Sí, tal vez sea entrar en política. Chile tenía una infraestructura, tenía, por ejemplo, el Instituto Bacteriológico, donde en tiempos remotos desarrollamos una vacuna antirrábica, donde el Instituto Bacteriológico fabricaba la vacuna antirrábica y la vendíamos al mundo. Una vacuna que se hizo aquí, se fabricaba aquí y se exportaba desde Chile. Pero en la dictadura militar se consideró que eso no servía para nada y cerraron, cambiaron todo el Instituto Bacteriológico, se perdió la capacidad de hacer vacunas. Tenemos el Instituto de Salud Pública, que es el heredero de aquello, ¿Ya? pero que no tiene capacidades de fabricar vacunas. Entonces, si tuviéramos capacidad de fabricar vacunas, aunque no tuviéramos capacidad de desarrollarla, podríamos hacer lo que va a hacer Argentina. Argentina tiene una infraestructura científica muy superior a la nuestra, pero muy superior. Y claro, aquí los economistas nos lavaron el cerebro y creen que no, más plata, más plata, más plata, que la UEF, que el dólar, que la UEF, que el euro. Pero un país tiene que tener una base sólida de científicos, de gente que esté trabajando. Desindustrializaron a Chile. Chile tenía empresas. No, es que no eran eficientes, así que las votamos. Oye, si yo en mi casa llego a la conclusión de que no es muy eficiente hacer la comida en la casa, voy a empezar a pedirlo todo desde un restaurante. Estamos viendo todo, hasta la ropa interior la pedimos a la China. Vamos a andar a los gringos el día que los chinos no nos manden ropa interior. ¿Cómo perdimos la capacidad de tener una mínima autovalencia como país? Y ahora, ¿dónde están los economistas? Los economistas son los dueños del país. Con eso es lo que No se la nombra. constituyente. Porque esos tienen verdades absolutas. Pero ¿y de qué nos sirvió toda esta cuestión? Que la economía y la economía. Pues no tenemos una base científica. Y Chile no invierte en ciencia porque a los economistas en el corto plazo no le va a rendir. Y los economistas quieren hacerse ricos mañana. Y las empresas se quieren hacer ricas mañana. Pero nosotros, si somos ciudadanos de un país que lo queremos y que lo sentimos en las venas, deberíamos de proyectar a mediano y a largo plazo. Chile debería invertir mucho más en educación, mucho más en ciencia y tecnología para ir armando un país que pueda caminar sobre dos pies y que no dependa de la limosna ajena. Aquí le estamos prestando 3.000 conejillos de India a una vacuna a cambio de que nos hagan el favor de darnos unas copias de la vacuna si no se nos mueren los 3.000 conejillos de India. Por favor, profesor, estoy sorprendido por esa declaración porque finalmente uno lo ve desde el punto de vista de la buena voluntad, pero se sorprende de cuando se encuentra con estos niveles de desorganización. Oiga, lo que sí está muy organizado es su charla y todo lo que ha hecho en materia de libros e interés público acerca del espacio y otras manifestaciones. Su nueva obra, que lleva por título Bajo el manto de Urania, ha sido un hit. Y cuéntenos un poco de qué se trata este nuevo libro para quienes no hayan tenido la experiencia de buscarlo a través de su delivery favorito, porque todavía estamos confinados. Sí, claro. Mira, yo por 40 años fui profesor de historia de la astronomía Uh-huh. y escarbando en mi escritorio y en mi computador, tengo apuntes que yo escribí para toda la historia de la astronomía, desde los griegos y antes de los griegos hasta ahora. Entonces yo consideraba una pena que esos apuntes se queden olvidados en mi computador y que cuando yo parta en mi último viaje ya esos apuntes se pierdan. Yo le propuse a la editorial Planeta que qué tal si agarraba yo como lo más, eh, lo más notable de la historia de la astronomía
que es La Gran Revolución Científica, y lo armábamos como un libro. Y Planeta me dijo que bueno. Tomé entonces La Gran Revolución Científica, que es el periodo que va desde Copérnico, pasa por Tycho Brahe y Kepler, Galileo y Newton. Estos 5 grandes personajes que después de Newton la ciencia tiene la estructura actual. La ciencia moderna nace con Newton. La preciencia también está en Galileo, también está en Kepler, en alguna medida en Copérnico. Pero Copérnico publica en 1543. Mira que es 2 años después de que Pedro Valdivia fundó la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo. Así que Copérnico parte junto con la República, bueno, la República no, con Chile como colonia de Europa, como colonia de España. Pero entonces tomé a Copérnico, Tycho Brahe, Kepler, Galileo y Newton, con esos 5 personajes, como 20 páginas más o menos por cada uno, armamos un librito y después tuve como una explicación para los que no están al tanto de la historia de la astronomía, hice un primer capítulo sobre Ptolomeo, el gran científico de finales de la época griega y helenística. Claudio Ptolomeo estructura el modelo geocéntrico que prevaleció desde el siglo II hasta el siglo XVI, que es cuando Copérnico plantea el sistema heliocéntrico. Así que el libro contiene 6 capítulos que son Ptolomeo, Copérnico, Tycho Brahe, Kepler, Galileo y Newton. Y es un libro que no tiene ninguna pretensión académica, en el sentido que nadie que trabaje en esos temas va a encontrar nada nuevo, porque estos son apuntes que yo le preparaba a mis alumnos. Esto es más bien un libro meramente de divulgación. Yo cuento ahí de Kepler, de Galileo, tengo como 20 libros de cada uno de ellos y he leído chascarros y anécdotas en distintos libros y más o menos después de 40 años de clase, tengo una manera de contar el cuento. En el fondo es como contar un chiste, cuando el mismo chiste, que es un chiste largo, como el chiste de los choros de... O sea, bueno, esos chistes larguísimos, es un estándar. que si tú lo cuentas mucho, la manera en que uno lo cuenta tiene alguna gracia. Entonces, sin tratar de llegar a la altura del Bombo Fica, el libro narra y les cuento que los cinco grandes personajes, esto se llama la Gran Revolución Científica, pero cuando googleé Gran Revolución Científica me salieron como 20 o 30 libros con ese título. Entonces le pusimos este nombre un poquito más fifí, que Urania es la musa que inspira a los mortales a estudiar el cosmos. Claro. Y de la mano de Urania, estos 5, que son los discípulos dilectos de Urania, llegaron a hacer la Gran Revolución Científica. Entonces le pusimos bajo el manto de Urania, que bajo el manto de Urania salió este quinteto. Yo digo, es como una selección de fútbol. El que iba atrás, como el mago Valdivia, es Copérnico, que la toma en la mitad de la cancha y un poquito más atrás, le mete un pase para la punta a Tycho Brahe, que avanza casi al banderín del córner, la cruza, se la pasa a Kepler, Kepler la hace una finta y se la toca a Galileo, Galileo avanza, se la toca a Newton y Newton hace el gol. Entonces es como una delantera con 5. No sé quién, bueno, el gol lo podría ser Alexis, ahora es como lo más famoso. También pudo haber sido Zamorano o Sala el que hubiera metido el gol. Pero son 5 que están dentro de un ecosistema, no es que sean los únicos personajes importantes de la época, pero son los más notorios. Y en pandemia, los primeros 2 meses de la pandemia, casi 3, terminé de armar todo esto. El editor me decía, esto no se entiende, yo lo corregía, y con mi editor, que es un hombre muy razonable y muy encantador, Juan Manuel Silva, estuvimos pimponeando esto todo abril y todo mayo, y a fin de mayo ya teníamos el libro armado. Oiga, profesor, no, es inevitable que a propósito de que tenga más libros, que le sigan pidiendo, que siempre esté en los primeros lugares de los rankings, que además haya dado hace una semana una charla con 16.000 niños a través de las redes en internet, y toda la atención que hay sobre su discurso y su posición política, viendo hace 10 años donde usted estaba y ahora en este spotlight, en esta luz que le da, ¿ha cambiado su vida? ¿La fama le ha afectado de alguna manera? Mira, prácticamente nada. Lo único que sí, yo vivo relativamente cerca de la estación del metro acá en Los Dominicos,
Y yo me iba caminando y me iba en el metro leyendo un libro tranquilo para el centro. Y de repente ya empecé a notar que la gente primero me quedaba mirando, después me decía alguna cosa, después me pidieron si me podía tomar una foto con ellos. Y nunca me molestó y siempre accedió. Nunca le he dicho a nadie que no me puedo tomar una foto, porque en realidad yo soy hoy día más o menos el mismo que era hace 20 o 30 años atrás. Y eso yo lo tengo clarísimo. Es más, yo hace 30 años atrás creo que a lo mejor sabía más y puede que haya sido mejor en varios sentidos. Pero entonces la, entre comillas, fama, Claro. me la tomo con mucha calma. Esto, mira, mucha gente, el otro día una señora que me pareció encantador, pero yo me reí, pero del fondo del alma, me dijo, sabe, me quiero casar con usted. Mira. Eh, yo le dije, mire, pucha, llegó atrasada, hace 35 años que estoy casado. Y en la otra vida,